Muchas gracias a todos por estar acá. Estamos muy contentos de que haya habido tanta acogida y veo también pues mucho público joven y me alegra mucho de verlos acá. Bueno, bienvenidos al conversatorio. La idea del conversatorio es que sea un tema introductorio, entonces pues iniciemos de una vez. La idea es presentar un término que muchos de pronto ya han escuchado, otros no lo han escuchado, pero es sumamente importante para la dinámica del pueblo, ¿cierto? Es lo que día a día estamos viendo y nos ha causado algún cierto tipo de emociones confusas también. Hoy, en el marco de las Fiestas de la Rosa, tenemos la oportunidad de preguntarnos qué es ser jardineño, y serlo implica, aparte de orgullo, unas responsabilidades muy grandes. Entonces, la idea de presentar esta charla es introducir al pueblo en el término de la gentrificación. La intención es que hoy demos inicio a una serie de conversatorios, es el primer conversatorio, esperamos que varias charlas también acerca pues como esta temática, ¿cierto? Entonces esperamos que este sea un nuevo comienzo y que además de preguntarnos qué es ser jardineño, pues tengamos una oportunidad para unirnos como comunidad y empezar a resolver juntos algunos conflictos que nos está trayendo esta modernidad arrolladora. Yo quiero leer una frase de un libro que yo pienso que nos introduce muy bien a esta temática y es de Mahatma Gandhi, es la siguiente. Quiero que las culturas de todas las tierras del mundo soplen con libertad absoluta a través de mi casa, pero me niego a ser barrido por cualquiera de ellas. Entonces creemos nosotros que firmemente que el primer paso que debemos dar es precisamente este, unirnos, estar todos acá y preguntarnos, cuestionarnos y enseñarnos también, sobre todo intentar aprender un poco a escuchar. Pues por eso le doy la bienvenida al profesor Martín y le doy las gracias por estar acá. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a conversar. Es una actividad que disfruto mucho porque estoy convencido que conversar nos acerca. Listo, nosotros preparamos como para que sea algo más organizado y también pues no queremos extendernos tanto para que no sea como algo tan pesado. Nosotros preparamos como más o menos unas preguntas, entonces yo como que le haría unas preguntas a él y él introduce el tema y ya pues de eso iremos aprendiendo, ¿cierto? Bueno, yo también quiero decir que muchas gracias a la administración que nos brindó el espacio y al teatro, muchísimas gracias. Entonces estamos el profesor Martín, quien les habla Estefanía, y nosotros les habíamos hecho una invitación muy especial a la administración, entonces pues acá le tenemos la silla, acá también están bienvenidos siempre, como les dije este es el primero de muchos temas, entonces bueno, acá están bienvenidos. Entonces voy a empezar con la primera pregunta, entonces es ¿qué significa el término gentrificación y cuál es su origen histórico? Sí. Para comenzar, me gustaría hacer un breve trasfondo histórico de este término. Siempre hago trasfondos históricos, esa es mi ocupación fundamental. He trabajado la historia cultural. En cuanto al término gentrificación, esta señora que tenemos acá en pantalla, Ruth Adele Lazarus, nació en Alemania, Berlín, Alemania, en el año 1912, de ascendencia judía. Es allí donde comienza sus estudios en sociología en la Universidad de Berlín, pero en el año 1932, justo antes que Adolf Hitler subiera al poder en enero de 1933, emigra y va a estudiar a otros lugares. Estuvo en Viena, estuvo en Praga, finalmente va a residir a Londres y allí en Londres continuará sus estudios en sociología y contrae matrimonio con David Victor Glass, de ahí el apellido Glass que se utiliza y que se conozca más. A pesar de que Ruth Glass hizo muchos estudios sociológicos en demografía urbana, migración,
Se ha conocido más en la historia por el término gentrificación. En el año 1964, ella publica un texto, que aquí vemos el título, London Aspects of Change, que recoge no solo el término acuñado gentrificación, sino los resultados de sus investigaciones en los barrios del centro de Londres, que eran barrios usualmente de clase trabajadora, y que en los mismos ella observa un fenómeno que es lo que hoy llamamos gentrificación. Es decir, esos espacios tradicionalmente habitados por la clase trabajadora estaban siendo objeto de especulación inmobiliaria. Es decir, los terrenos, los edificios comenzaron a revalorarse y la población que tradicionalmente los habitaba es excluida o es sustituida o es desplazada, en algunos casos expulsada de esos espacios por una población de un mayor poder adquisitivo. Por tanto, estamos hablando de un cambio en la demografía residencial de los barrios. Es un cambio total. O sea, no solamente el hecho de que los residentes tradicionales no podían enfrentar el alto costo de los arriendos o de la vivienda, de la vida en general, sino que se va a transformar la escena cultural, el poder socioeconómico de esos espacios. Estamos hablando de un término entonces de carácter urbano, europeo, de reconfiguración de un hábitat social. Y aquí yo quisiera señalar, si podemos pasar a la segunda diapositiva, ¿por qué gentrificación? En inglés la palabra gentrification hace alusión al sustantivo gentry. ¿Quiénes eran los gentry? Bueno, las personas de una clase alta o media alta, usualmente terratenientes. Este término, que comienza en Londres, luego comenzará a utilizarse al observar el mismo fenómeno en diferentes ciudades, en Francia, en Alemania, en diferentes lugares. O sea, a mí me gustaría señalar algo que considero muy importante, y es que la gentrificación es un fenómeno complejo. Lamentablemente ha sido muy simplificado y utilizado indistintamente. Esto trae como consecuencia que a veces ponemos una etiqueta de gentrificación donde no va, o donde quizás va otro proceso que debe ser analizado a profundidad para que entonces podamos encontrar las soluciones a ese caso en específico. Comenzamos por esa parte. Bueno, entonces el llamado sirvió porque aquí tenemos al representante de la administración y muchísimas gracias por venir, pues precisamente por eso teníamos la silla, porque siempre está bienvenido y me alegra mucho que sea así. Pues entonces preséntese de una vez y ya nosotros ya seguimos acá los tres en la dinámica. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también por la invitación, por guardarnos la silla. No teníamos pues como clara la invitación a participar de la conversación, sin embargo pues el compromiso es tal que estábamos en el público. Soy Juan Manuel Garcés, soy secretario de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de Jardín. Precisamente la secretaría o la dependencia encargada desde la administración municipal de empezar por lo menos a hacerle frente a estas dinámicas que, pues, como podemos evidenciar, tenemos noción de que está sucediendo en el municipio. Bueno, no solamente queremos acá tratar el tema de la gentrificación, ¿cierto? Hay otros términos y es precisamente la idea de que aprendamos un poquitico a nombrarlo, ¿cierto? Hay otro término que es la turistificación, ¿cierto? La turistificación presenta diferentes manifestaciones, como por ejemplo el incremento de visitantes a los espacios centrales del pueblo. El aumento de actividades vinculadas también al consumo turístico, la reorientación de los negocios para los turistas, la transformación de muchas viviendas en mercancía turística y por último, pero no menos importante, el cambio de paisaje o de escena urbana. En pocas palabras, la turistificación es
el desplazamiento de los residentes de determinado sitio turístico para satisfacer el turismo en dicha región. Eso lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Yo no estoy poniendo la responsabilidad de los términos en los compañeros que están acá. Igual para eso tenemos también el acompañamiento del profesor, que también nos va a aclarar muchos términos. Una de las consecuencias que también tiene la turistificación es que se defiende como la actuación del sector privado y disminuye, también se ha visto que se ha disminuido el control del Estado o de una administración para así conseguir un progreso económico y contribuir al bienestar de la sociedad, del pueblo como tal, dando paso para que el sector público y privado aproveche ciertas circunstancias y se pueda efectuar la turistificación como tal. Con base en esto que yo acabo de mencionar, se permite aclarar que la base de la turistificación es el turismo masivo. Es un turismo masivo que solo es pensado para complacer al turista, pero no pensado en la comunidad receptora y en su bienestar. Entonces a mí me parece importante introducir el tema de la turistificación, la cual es entendida como este concepto que se refiere al impacto que se tiene sobre la comunidad local, que es la que oferta las instalaciones, los servicios del espacio, que son los que finalmente se dirigen a cubrir las necesidades y a satisfacer los gustos del turista en lugar de las necesidades de la población. Es decir, si en la gentrificación de pronto hablábamos de que se desplaza a una clase social en detrimento de otra, en la turistificación se habla de desplazar a prácticamente todos los residentes de un espacio como este, que es de gran interés turístico para así satisfacer las necesidades de los turistas. Entonces, la próxima pregunta. Bueno, yo también quiero decir que el turismo ha sido considerado como una actividad que contribuye al bienestar de la sociedad, ¿cierto? Ha sido considerado como que aporta unos beneficios económicos, culturales, sociales, pero este hecho ha provocado ya en varias partes, y yo personalmente lo evidencio aquí, ha ayudado y facilitado el camino al sector privado en su mayoría. Entonces yo siento que me surge una gran pregunta, como ¿en dónde entonces quedan las necesidades básicas del pueblo? Si en realidad se está garantizando el mínimo vital, y si ya se está garantizando y estamos listos para brindarle al turista unas comodidades que nosotros estamos lejos de tener. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿son la turistificación y la gentrificación unos fenómenos locales o también está ocurriendo ese fenómeno en otros lugares? Es un fenómeno global, o sea, y tenemos que separar la gentrificación de la turistificación porque no siempre andan de la mano. Es decir, usted puede tener un proceso de gentrificación en un lugar donde no hay nada de turismo, pero también lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que comprender que en el caso de la gentrificación fue un fenómeno local en Londres cuando fue objetivo de estudio por Ruth Glass. No significa que estuviera ocurriendo solo allí, es que llama la atención. Sin embargo, de haber sido un fenómeno de ciudades capitales, de ciudades centrales, luego se lo será también de ciudades periféricas, luego cruzará los océanos y estará en casos como América, y usted se lo puede encontrar en una ciudad como Medellín, o se lo puede encontrar en Jardín o en cualquier otro espacio. Es decir, de algún modo es un recurso táctico transnacional que está estrechamente vinculado al mercado inmobiliario y financiero, que trata de ampliar obviamente sus ganancias a cualquier espacio del planeta que tenga ciertas características. Es decir, en ocasiones esas características son esencialmente turísticas, es decir, un lugar paradisiaco, idílico, de fuerte belleza natural. En otras ocasiones tendrá más que ver con el exclusivismo residencial o con los lugares patrimoniales. Entonces, ¿qué ocurre? No siempre, reitero, la gentrificación va de la mano con la turistificación. Y creo que no debemos confundir, hay otro elemento adicional y quizás el compañero pudiera abordar al respecto, es que
lo que se llama renovación urbana. Es un concepto que surge en Estados Unidos en la década de 1950. Suele confundirse por estar acompañado con la gentrificación, pero la renovación urbana no es siempre gentrificación. Es decir, usted tiene ese proceso en el cual va a haber una reconversión de los espacios, de las estructuras, posiblemente para nuevos usos, para diferentes actividades, para adecuarlas a un momento histórico del desarrollo de ese pueblo, de esa ciudad. Eso busca, en la mayoría de los casos, mejorar las condiciones materiales de la habitabilidad de un espacio. Cuando se utiliza dentro del proceso de gentrificación, se le añade otro sentido. Es decir, renovamos para aumentar el precio. Renovamos para revalorar y por ende va a tener un efecto directo sobre la población residente de ese lugar y el poder adquisitivo que no tiene. Entonces, ahí estamos hablando de ese maridaje entre los dos conceptos que no existe siempre. En un municipio como Jardín, por ejemplo, con unas especificaciones por ser patrimonio cultural, entiendo que se va restaurando, ¿verdad? El parque de hoy, esta mañana hicimos un recorrido y el parque que tenemos hoy, pues no es el mismo parque que existió hace décadas. Se va deteriorando los espacios, hay que irlos restaurando, remodelando la arquitectura del lugar. Si se hace para atraer una población de mayor poder adquisitivo o no, es una pregunta a formularse, ¿verdad? Pero usualmente se hace para que la población residente de ese espacio pueda mejorar sus condiciones de vida. Se hace con las vías de acceso, con los servicios de salud, etcétera. ¿Qué ocurre? Como ella bien ha señalado, la turistificación es un elemento adicional, y dicho sea de paso, a mí me gustaría plantear que ya existe el término gentrificación turística. Gentrificación turística lo acuñó un sociólogo estadounidense, Kevin Fox Gotham, quien hizo estudios en el estado de Luisiana, en Nueva Orleans, y él dice, mire, aquí hay un fenómeno de gentrificación, pero se está dando por el turismo masivo. La presión sobre la población local en cuanto al aumento del costo de la vida es tal que entonces se desplaza una población. Pero es interesante porque no se desplaza una población residente por otra, sino lo que algunos teóricos llaman una no población o una población flotante por una que ya residía en ese espacio. Fue un fenómeno de ciudades cosmopolitas al inicio. Hoy día lo podemos encontrar en cualquier rincón del planeta. O sea, mencionaremos más adelante, hay un caso muy actual en Ecuador, en las Islas Canarias, por ejemplo. Usted se encuentra en una situación muy difícil hoy día. En Venecia, donde en este momento, desde el 25 de abril, hay un nuevo estatuto que durará hasta julio, a ver si logran detener. Venecia, la ciudad de Venecia en Italia tiene en este momento una población de unos 49.000 habitantes aproximadamente, pero allí el año pasado tuvieron 30 millones de turistas, con la implicación que eso tiene. Bueno, respecto a la pregunta, se hace difícil responderla precisamente porque, bueno, la gentrificación y la turistificación son conceptos que vemos cercanos a lo que está pasando en el municipio, pero realmente es difícil aplicarla porque nosotros no podemos aseverar o asegurar que existen los dos fenómenos, sino que existen síntomas, podría decirse así, de que está ocurriendo desplazamiento de moradores, de que está aumentando el costo de vida, de que se está haciendo una renovación urbana que no ha sido pues promovida desde la administración, sino más bien que responde a valores de la comunidad que le gusta tener pues como un entorno bien sostenido, pero realmente el reto es ese, el reto es que acá no nos podemos comparar con los fenómenos de gentrificación ni siquiera que se viven en este momento en Medellín.
o que se vivieron en Salento hace 2 o 3 años, Por algo o en se Guatapé, empieza. exactamente. No, preciso, pero tenemos una serie de síntomas que realmente son muy evidentes, pero ahí está el reto. El problema es que no hemos hablado de ellos. De hecho, hasta hace unos meses era un rumor, no habían debates abiertos de lo que estaba pasando, no se ponía en la escena de la administración pública, no se tenía claramente algo definido que se debía hacer para atacarlo, por lo menos hablar de eso. Entonces, definirlo como el problema es gentrificación, no turistificación, un problema local acá, pues es lo más cercano que podemos revisarlo, pero no lo hemos pensado, no tenemos datos claros de qué está pasando, no tenemos estadísticas, lo que tenemos es un sentimiento, estamos empezando a hablar de eso y a partir de ahí se debe empezar pues como a buscar cuál es el término. Entonces, es decir, son fenómenos de pronto globales o pueden ser transversales, pueden ser que estén asociados pues a un fenómeno global de que la gente se está moviendo más que hace algunas décadas, pero realmente es difícil asociarlo a un término exacto en este... Sí, yo quisiera añadir a lo que bien el compañero señala, la meta no es definir si la etiqueta le cabe a un lugar, la meta es poder hacer los estudios rigurosos que lleven a concluir cuáles son las causas de los fenómenos que nos están ocurriendo. Y eso requiere ir más allá de administraciones e institucionalidades, eso requiere la participación comunitaria, que es lo que estamos haciendo. Es decir, definir si existe la gentrificación en un lugar incluso pudiera ser fácil, si no lo hacemos con rigor. Es decir, pudiera ser fácil decir, no, aquí hay una gentrificación, pero sí requiere de estudio, requiere de ahondar en el asunto. Y pongo un ejemplo. Yo en ocasiones he escuchado por acá, bueno, el problema es el turismo o el problema es los extranjeros que llegan. Dicho esto, cuando yo soy extranjero, resido acá, pero yo soy del Caribe, soy de Puerto Rico, hay un riesgo grande con eso. Sí, hay un riesgo grande y lo iba a decir más adelante, pero yo diría que hay 2 caminos de riesgo. Uno es la turismofobia, es decir, una fobia al turismo, porque entendemos que es el peor de los males, y el otro es la xenofobia. ¿Cuál de los dos peor? Entonces, cuando llegamos a polarizarnos de ese modo, todo extranjero o todo turista es un enemigo en potencia, pero no resolvemos nada. Bueno, yo también siento que si bien lo más importante no es intentar definirlo, pero sí hay que empezar a nombrarlo y sí también hay que reconocer que los síntomas de los que habla el compañero son muchos y son muchos que se asimilan a un término que ya está como lo introdujo Martín desde esta época, desde Londres. Entonces, pues no nos vamos a encasillar mire, es que en el momento no se encasilla o en el momento sí, pero para allá vamos, ¿cierto? Entonces, pues la idea es intentar develar como los matices que tiene, pero tampoco sin irnos solamente a la teoría, porque es que si todo se queda en teoría, pues ya en un tiempo vamos a estar acá hablando de que hay gentrificación o turistificación. Y entonces, ¿ya qué vamos a hacer? Cuando tenemos la oportunidad en este momento de preservar, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Existen unas fases que se pueden considerar clásicas en los procesos de gentrificación? ¿Cuáles son y cómo más o menos se pueden manifestar? Sí, si pasamos a la próxima diapositiva. Hay unas fases que podemos considerar clásicas y que surgen de los primeros estudios de Ruth Glass. Esas fases no necesariamente se dan del mismo modo en todos los lugares, ¿verdad? Pero en lo más clásico de la gentrificación ocurre que un espacio viene a menos. Es decir, la pauperización, el deterioro de la infraestructura, de los servicios en ese lugar, es tal que no
hace referencia al valor estratégico o táctico de ese espacio. Como decía, los primeros estudios de Ruth Glass se dan en barrios del centro de Londres. O sea, tenían un valor, incluso puede darse la gentrificación en espacios de arquitectura de algún valor o significado histórico, patrimonial, pero hubo un proceso de decadencia. A ese proceso de decadencia suele acompañarle la estigmatización. Allí comenzaron unos problemas sociales, allí posiblemente hay una alta incidencia de X o Y delitos, hay criminalidad, en ese espacio no se puede vivir. Y viene inmediatamente la entrada en escena del agente inmobiliario. Es decir, entra la especulación. Entonces se pasa a llevar a cabo una inversión en infraestructura que antes no se había llevado o no se llevó adecuadamente. Ahí está el preciso momento del aumento del costo de la vida que no puede enfrentar el habitante tradicional, de un poder adquisitivo menor a aquellos que sí pueden comprar, arrendar, adquirir espacios. Es decir, estamos ya frente a lo que sería esa, pasamos a la próxima, en esa revaloración, encarecimiento, y entonces nos llega la comercialización inmobiliaria. Es decir, entra ese juego de la especulación que suele ser muy riesgoso. Decía mi esposa, está por aquí en el público, que el fenómeno de la especulación inmobiliaria pues puede llevarnos en un momento a una burbuja inmobiliaria, que es como cuando usted infla un globo, usted puede seguirlo inflando, pero tiene que saber que en algún momento puede explotar y que tiene consecuencias. Entonces, estas 4 fases, podemos decir, son las clásicas. Lo que ocurre es que no en todo proceso de gentrificación se dan del mismo modo. O sea, hay que conocer cada contexto histórico y social para ver cómo está afectando ese desplazamiento poblacional en determinado lugar. Estamos nosotros viviendo en este momento, entrando a una especulación inmobiliaria. O sea, hemos notado que los precios en los arriendos han subido enormemente, o no, todavía no estamos presentando esa sintomatología. Mira, recién yo publiqué un artículo precisamente sobre el riesgo de las burbujas inmobiliarias, que lo titulé recordando una canción de Juan Luis Guerra: las burbujas inmobiliarias no son burbujas de amor. Determinar si en un espacio estamos ante una burbuja inmobiliaria, pues requiere obviamente de estudios económicos, financieros, pero hay síntomas, como decía el compañero hace un rato, hay síntomas. Es decir, cuando usted ve que los precios están aumentando tanto, que encontrar la racionalidad de por qué el precio es sumamente difícil, es un indicio. O sea, es un indicio. Pongo un ejemplo, no de acá de Jardín, un ejemplo de mi país. Hay un lugar que se llama Caguas, una ciudad que fue un valle agrícola, que no es un lugar turístico, y que de momento han surgido unas urbanizaciones en la zona rural, y el precio de las casas allí, la menos cara, es $800,000. Y usted puede encontrar casas de $2 millones. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿de dónde surgen los precios? Y de momento usted dice, bueno, podemos estar al borde de una burbuja inmobiliaria porque se da un auge y todo el mundo va a querer ponerle los precios que sean. Si no hay controles, si obviamente no se interviene a tiempo, eso puede tener efectos detrimentales sobre no solo el derecho a habitar una vivienda, que es un derecho humano, sino sobre la economía total de un lugar, que puede ser una ciudad, que puede ser un país. Usualmente suele darse a esos niveles, ¿verdad? A nivel de país. Hay algo pues como muy evidente que sí puede, pues no sé, también usar el término burbuja inmobiliaria es muy responsable, sí, pero algo muy evidente es que
en el mundo normalmente se asocia el aumento del valor del suelo a un aumento o a una mejora significativa en las condiciones urbanas. Entonces, no sé, se construyen nuevos equipamientos, mejora sustancialmente el sistema de movilidad del entorno y eso hace subir el valor del suelo. En Jardín realmente no hemos tenido obras de infraestructura o realmente cambios significativos en la trama urbana que hayan generado ese aumento, que es un síntoma que sí hemos evidenciado. Entonces podríamos ir yéndonos, o sea, no podemos decir burbuja inmobiliaria, pero el síntoma asociado simplemente a una especulación sí es evidente. Correcto. Porque realmente no podemos evidenciarlo pues en un cambio significativo de las condiciones que evalúa un lote. Bueno, usualmente se reconoce la gentrificación como un fenómeno social urbano. Hemos venido como dando esos ejemplos y de dónde surge. ¿Es aplicable también a lo rural? Es correcto, y por aquí traigo una referencia de un estudio que se hizo aquí en Antioquia, y es del año 2015. Es una tesis del investigador Edwin Traslaviña Rodríguez sobre la gentrificación rural, un estudio de caso en la vereda Aguas Claras del municipio del Carmen de Viboral. A mí me parece ejemplificante el trabajo que él realiza en esa tesis, porque de algún modo logra esclarecer que las poblaciones rurales también pueden ser objeto de la gentrificación. Quizás es distinto, de hecho es distinto a lo que ocurre en las ciudades, en las zonas urbanas, pero no distante de los efectos que tiene. Y si me permite, me gustaría leer dos párrafos, ¿verdad?, de cómo él aborda el tema de la ruralía, y cito: su paisaje rural, refiriéndose a la vereda Aguas Claras, caracterizado por la cultura y toda la plataforma simbólica que de ella se deriva, pasa a ser reemplazado por un hábitat en ruralidad caracterizado por la urbanización que gana cada vez más espacio, destacando más las casas, vías y vehículos que las personas que lo habitan. Cierro la cita. Hay un proceso que podríamos llamar, creo que hace un rato lo mencioné, de estilización de los espacios y elitización de los mismos. El autor incluso hace un análisis, una descripción de la flora y la fauna y cómo son objetivadas para el consumo, digamos, privilegiado en un ambiente que se torna artificial y cuya valoración es más bien socioeconómica. Y este es el segundo párrafo que les voy a compartir. Nos dice el autor: el capital simbólico del hábitat rural no se pierde, se transforma en un capital simbólico de hábitat en ruralidad, es decir, prima el valor de cambio de la tierra, donde se destaca la ubicación, la proximidad, la vía, el área, pero no lo que produce la tierra, la calidad de esta, las lluvias, los vecinos. El paisaje rural, que antes se destacaba por diferentes productos, por ser punto de encuentro con los vecinos y familiares, ahora es reemplazado por un paisaje ornamentado basado en la estética citadina, asociado más al prestigio y al poder que al sentir y al compartir. Cierro la cita. Y una de las conclusiones que el autor trae en su tesis es que ese atractivo urbanístico en ruralidad se ha convertido, en el caso que él estudia, en el mayor generador de gentrificación rural. Y podemos observar en muchos espacios rurales que después de la pandemia ha habido una búsqueda intensiva, ¿verdad?, de espacios naturales para vivir, lo cual en principio no es necesariamente un problema negativo, es saludable. El problema es que si los modelos urbanísticos de la ciudad se trasladan al campo, eso sí va a tener un peso, sí va a tener un efecto, comenzando por el encarecimiento de los terrenos. O sea, ese hábitat de ruralía se convierte en una especie de extensión de la zona urbana, donde busco un espacio para respirar, pero resulta que podemos estar desplazando al campesino. Podemos estar desplazando las zonas de producción material y simbólica que constituyeron la historia de ese pueblo. Y precisamente es muy evidenciable acá.
Me lo decías ahora, sí se está dando. Pues realmente en el suelo rural evidenciamos cómo esa presión inmobiliaria incluso lleva a que las zonas de protección se vean amenazadas, a que realmente incluso las dinámicas del mercado inmobiliario superan la capacidad de acción o la capacidad en que una administración pueda tomar decisiones al respecto, porque pues echa la norma, echa la trampa en nuestro contexto y vemos cómo fincas que antes producían un montón de café ahora están siendo partidas y parceladas vendiendo precisamente ese valor adicional de lo que significa la ruralidad, pero cambiando sustancialmente la ruralidad jardineña. Entonces, pues realmente sí podemos evidenciarlo, aunque me mantengo en el punto de que no lo podemos llamar, o no me atrevo a llamarlo gentrificación, pero sí hemos evidenciado ese desplazamiento y esa transformación en la zona rural asociada a la llegada de nuevas dinámicas o a la presión inmobiliaria. Sí, zonas rurales que cada vez son menos rurales y es como sí, aparentemente rurales y que dicen es como el campo pero sin campesinos, pues. Entonces, bueno, me voy a introducir la otra pregunta. Es la llegada masiva de turistas en un flujo continuo y ávidos por disfrutar del lugar donde otros viven o sobreviven, que podríamos llamar turistificación, tiende a incrementar el valor de la propiedad tanto para la compra como para el arriendo, además del costo de vida en general, como alrededor también. ¿Es el turismo la causa principal de la gentrificación, si la hubiera? El turismo puede ser la causa principal de la turistificación si hay un turismo masivo inadecuadamente manejado, donde los balances necesarios entre el desarrollo de un renglón tan importante como lo es el turismo para una economía no va en armonía con las necesidades y la vida de la población residente. O sea, pero no, yo no diría que el turismo es la causa de la gentrificación, porque no existe en todos los espacios, digamos, los estudios que se han hecho, lugares gentrificados, probablemente no hay turismo. Estoy pensando en un lugar aquí, lo voy a presentar como ejemplo. Sí, correcto. En el barrio de La Floresta, en Quito, Ecuador, es un ejemplo que ha sido estudiado pues bastante, ¿no? Un barrio tradicionalmente de clase popular, que por la belleza del mismo, por digamos, el carácter de centralidad, también ha venido a ser habitado por artistas, por personas que gustan de un ambiente, digamos, más vecinal, más bohemio, y eso ha hecho que el costo de la vida aumente allí. Recientemente también se ha convertido en un espacio turístico, pero inicialmente lo que gentrifica no es el turismo. Inicialmente lo que ocurre es que va a ser revalorado por el tipo de vida, el estilo de vida que hay en ese lugar. Efectos, bueno, los efectos inmediatos. Leí recientemente que en el barrio de La Floresta el costo de un arriendo de un apartamento, digamos, de 2 habitaciones, puede estar entre $400 y $900. ¿Cuál es el ingreso promedio de un residente tradicional? Unos $550. Entonces, evidentemente, enfrentar eso es sumamente difícil. Pero reitero, no es el turismo el causante principal. Sí hay lugares donde es el turismo. Es decir, y por eso se inventa el término turistificación. Las Islas Canarias. Quienes han seguido a través de los medios saben que en las Islas Canarias pues, no es un destino turístico reciente, pero en una población de 2.236.000 personas, el año pasado hubo casi 14 millones de turistas visitándola. Y la gente ha salido a las calles, hay proyectos de ley, pero lo interesante es que las voces principales te señalan, no estamos en contra del turismo, no estamos en contra del turista, pero sí del manejo inadecuado que ha llevado a que la población residente pase a un segundo o tercer lugar. Y ahí es que está el grave riesgo. O sea, el turismo, reitero, no es un problema en sí.
Es una actividad cultural, es una actividad, si usted quiere, antropológica. Al ser humano le gusta viajar, conocer lo que ocurre en otros lugares. Ahora, ya cuando se convierte en una herramienta de crecimiento continuo, sin establecer hasta dónde puede llegar ese crecimiento de acuerdo a la capacidad, al umbral máximo de cada espacio, y eso pues lo define, ¿verdad?, cada país, cada ciudad, cada barrio, pues ahí sí se nos convierte en causa principal. Listo, bueno, entonces esta consecuencia también es negativa, provocada a su vez por otras consecuencias, lo que hablamos ahorita. La especulación, bueno, para no hablar de burbuja inmobiliaria, entonces la especulación inmobiliaria que se crea como alrededor de la gentrificación, que provoca un aumento, como lo mencionaba el compañero, en el precio del suelo, en el precio del alquiler de las viviendas. Y aquí me parece que todos hemos visto como cada día, sí, esto sí ocurre, o sea, sí está ocurriendo. Sí ha habido un aumento en el alquiler de las viviendas, sí ha habido un aumento en la compra de los lotes, de los terrenos. Entonces, de pronto no lo hemos vivido en carne propia, pues lo hemos escuchado también. Yo nada más ayer o antier escuché a un compañero que los vecinos de los lados se fueron a vivir a otro municipio porque no podían pagar más el alquiler. Entonces, pues sí se está viendo. Otra consecuencia también es que ha provocado y se provoca también, yo siento que el cierre de muchos comercios humildes, es que no son tan llamativos y no lo hablamos tanto, pero sí ha habido mucho cierre de comercios humildes que no pueden soportar el precio del alquiler. Hay unos que han tenido la suerte de que consiguen otro local, pero hay otros que sencillamente no, porque caen en lo mismo. Entonces el otro dueño del otro local dice, no, pues es que alguien me está pagando 3 millones de pesos más, pues mejor se lo alquilo al otro. Entonces también hablamos también de un problema de un acoso inmobiliario por parte de muchas o de varias inmobiliarias que hay aquí a los propietarios y a los inquilinos, incluso, a los inquilinos como cierta presión para que se abandone esa vivienda y poder subir el precio al próximo inquilino que venga. Entonces, otras consecuencias que provocan un conflicto o un malestar social son, por ejemplo, que el tejido comercial se dirige a un determinado colectivo o grupo social, desplazando o provocando irremediablemente un desinterés por el nuevo estilo del espacio a los residentes que ya vivían en él. Ahorita nosotros estábamos en un taller, en una conversación sobre los árboles del parque, y estamos en un sector, en el sector de Moncada, del Nevado, de todo eso. Yo siento que si hay un desplazamiento a ciertas personas que no pueden pagar un café a 6.000 pesos en la parte de arriba del mismo parque. Entonces también es importante, y yo creo que es destacar como una consecuencia también ese aumento y ese conflicto en el espacio. La preocupación y el rechazo por parte de los ya residentes de acá hacen también que se genere un malestar con los nuevos residentes. Y como hablaban, o sea, no es que haya que haber un malestar frente a las personas que llegan, sino frente a qué estamos haciendo nosotros como población, qué está haciendo una alcaldía, qué está haciendo una administración, cómo se está regulando esto para que pues precisamente no se convierta en esa burbuja, ¿cierto? Entonces, me parece que este es un espacio más que propicio para ello, de empezar nosotros a preguntarnos, a saber si lo que se está hablando aquí si hemos escuchado o si hemos vivido que nos subieron el alquiler o todas las cosas que estamos pues como hablando aquí. Entonces, bueno, introduzco la otra pregunta, como hemos hablado anteriormente, estos fenómenos están ocurriendo y han ocurrido hace mucho tiempo en otros lugares, y hay unos lugares que se han organizado y han efectuado algunas estrategias
qué estrategias o qué acciones están implementando o intentando implementar en otros lugares donde ocurren estos fenómenos y nosotros qué podemos aprender de esas estrategias. Me gustaría pasar a la próxima diapositiva. Y creo que tú mencionaste algunos elementos de esos al principio, y es que la siguiente, exacto, ahí, las manifestaciones de la turistificación. O sea, antes de hablar sobre sugerencias, recomendaciones, yo soy muy malo para las sugerencias, porque creo que las mismas deben surgir en colectivo, es decir, el hecho de que uno piense teóricamente que algo es una solución no significa que esa es la mejor solución. Creo que al principio hiciste mención de estas 5 manifestaciones. De hecho, surgen de un estudio que publicó un geógrafo, especialista en geografía humana español, Manuel de la Calle Vaquero, que publicó un ensayo titulado Turistificación de centros urbanos, clarificando el debate. Es del año 2019. Y estas son como las 5 características principales que él plantea. Usted puede ver en aquellos espacios que han sido turistificados. Es decir, el turismo masivo se ha encargado de los mismos. Y fíjense que de lo que hemos estado hablando, pues son las características. O sea, habría que partir de la premisa de que si esto usted lo está viendo en el espacio que habita, pues sí hay unos indicios de que hay un problema que hay que resolver. O sea, el hecho de decir hay un problema no significa pues se nos cayó el mundo encima, ¿cierto? Una mayor presencia de visitantes en los espacios públicos. Eso de mayor presencia pues va a depender muchísimo de cada contexto. Ahora, hay lugares donde usted escucha a la gente decir, no es que yo salgo a la calle y no conozco prácticamente a nadie. Todo el que pasó por ahí es un visitante. O lugares donde usted dice, bueno, no me hubiera imaginado que en el espacio más recóndito del pueblo hay un turista. O sea, hay turistas hasta debajo de las piedras, lo puedes ver hasta de 3 ojos, ¿no? Entonces tú dices, sí, hay una actividad masiva, pero esa actividad masiva tiene como consecuencia todo lo demás, sobre todo lo que señalabas ahora mismo, ese número 4, esa conversión de la vivienda en una nueva mercancía turística. Pongo un ejemplo, en Berlín, Alemania, ¿qué ha ocurrido? Ya hay el término Airbnización existe, aunque la plataforma Airbnb no es la única que existe, ¿verdad?, al respecto. Pero ¿qué ocurre? Todo el mundo quiere tener una casa para alquiler a corto plazo porque se sabe que hay una rentabilidad mayor. Por ejemplo, en Barcelona se ha estudiado casos donde barrios cuya rentabilidad era, digamos, baja, alquilarla a corto plazo es 4 veces mayor que tener un alquiler a largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? En Berlín han tenido que llegar a la decisión de que yo puedo alquilar mi casa a corto plazo. Sí, puedes alquilarla. ¿Es tu casa de habitación? Sí, es la casa que yo habito. Bueno, puedes hacerlo 90 días al año. ¿Por qué la situación? Bueno, porque llegaron a un nivel drástico. Es decir, encontrar un espacio para arrendarlo es muy difícil. Y si lo encontró, es muy caro. Pues entonces ya se toman ciertas decisiones que pueden resultar drásticas, que pueden resultar incluso antipáticas. No es que todo el mundo estuvo de acuerdo con la situación. En otros espacios, como mencioné hace un rato, el caso del barrio La Floresta en Quito, ha sido la participación ciudadana lo que ha evitado conflictos innecesarios. Es decir, cómo llegamos a unos balances que propicien que los derechos, los deberes, que la vida comunitaria, que esa fibra del residente no se afecte y que entonces podamos disfrutar de las posibilidades económicas que puede traer el turismo. Ahora bien, sobre ese planteamiento de sugerencias y recomendaciones, como yo soy muy malo al respecto, si pasamos a la próxima diapositiva, hay unas recomendaciones que son mundiales. Es decir, que han surgido de distintos estudios de modelos y de problemas que están ocurriendo en el mundo. La próxima, exacto. Estas conferencias surgen de la UNESCO, de su Conferencia Mundial de Turismo Sostenible. Esta conferencia se viene llevando a cabo desde 1995, la primera fue en Lanzarote, Islas Canarias, y la más reciente creo que fue en Estocolmo, en Suecia. ¿Qué ocurre? Se abordan
problemas como el que estamos trabajando esta tarde aquí y surgen ciertas recomendaciones. Fíjese que quizás una de las principales es implementar políticas y regulaciones que promuevan un turismo sostenible. Las políticas no necesariamente surgen de arriba para abajo. Las políticas culturales deben ser trabajadas en combinación con el Estado, instituciones, posiblemente organizaciones privadas de intereses, pero sobre todo la participación comunitaria. Si esas regulaciones no ocurren y se permite que aquello de que la mano invisible del mercado lo regula todo, lo cual está evidenciado que no es así, que usted necesita de una participación más amplia para poder abordar diferentes ángulos, pues entonces podemos permitir, ¿verdad?, que se desemboque la situación. Proteger áreas naturales y culturales. Hay lugares, quizás como Jardín, cuyo atractivo turístico, cuyo atractivo arquitectónico, pero para mí el mayor atractivo de Jardín es su gente. O sea, esa arquitectura no estaría ahí si no hubiera una historia de jardineñas y jardineños construyéndola. Ese paisaje natural, ese paisaje agrícola no estaría ahí si las jardineñas y jardineños no lo hubieran construido. Entonces, la protección es de todo el hábitat natural, pero también ese hábitat cultural. Si pasamos a la próxima, por favor. Y la educación es principalísima, lo que estamos haciendo aquí. Evidentemente, a todos nos han dicho, los que venimos de espacios que son turísticos, que debemos aprender a ser hospitalarios, amables, serviciales, etcétera. Y yo creo que en Jardín no hace falta decirle a la gente, porque ya lo es. O sea, la gente es amable, la gente es amigable, pero también hay que enseñarle al turista el debido comportamiento en ciertos espacios. Es decir, si nosotros le permitimos al turista aquello que está prohibido al residente, vamos a entrar en conflicto. O sea, si el turista puede estacionarse encima de la acera, pero el residente no, hay un problema. Si el precio del alquiler es bueno para el turista, porque a lo mejor paga en euros o paga en dólares, pero el local no, tenemos una situación. Es decir, hay grandes riesgos de conflictos de convivencia y se pueden evitar. Y se deben evitar porque el mayor riesgo es la pérdida de identidad de una población. El sentido de pertenencia. El que usted comienza a sentir que el lugar donde vive es inhóspito. Ya no quiero estar ahí o no puedo estar ahí por el alto costo de la vida. Entonces eso hay que enfrentarlo y me parece que se enfrenta inicialmente a través de procesos educativos, como creo que estamos haciéndolo hoy. Entiendo que la pregunta de la administración está hecha. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con que no se puede dejar de recalcar que nosotros como comunidad tenemos y debemos trabajar en conjunto para resolver cualquier problemática, esa y bueno, cualquier otra problemática. También cabe mencionar que nosotros por elección popular también se supone que estamos abrigados por la actuación de representantes que cada cierto tiempo pues elegimos con ciertas esperanzas, ciertos sueños o ciertos propósitos, ¿cierto? Entonces, como lo mencioné anteriormente, esa unión puede hacer que nosotros como comunidad seamos muy fuertes. La alcaldía en este caso puede y debe, para mí tiene la obligación de ejecutar acciones que nos lleven a resoluciones efectivas de los conflictos a los que entremos. Entonces, el primer paso lo estamos dando nosotros, ustedes, nosotros como comunidad, pero sin dejar de lado también que estamos respaldados por una administración, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros también teníamos como ciertas inquietudes a la administración, en este caso sí ya tenemos un representante para hacerla, entonces siendo así, ¿cómo están las administraciones o cómo piensa usted, no solo esta, sino en general, pues como estamos hablando también que estamos poniendo ejemplos de otros lugares, cómo están las administraciones atendiendo estas situaciones para las que de pronto no están preparadas, de pronto no se veía venir toda esta ola, aunque yo siento que sí,
Sí, yo siento que sí, porque esto se está caldeando hace muchos años y hace muchos años nosotros estamos viendo que hay un incremento en el turismo y pues por eso, por esa misma razón hay muchos negocios que se crean precisamente en vista o con visión a sacar provecho económico porque está llegando un turismo masivo. Entonces, bueno, que estén preparadas o no, ya no sé, pero cómo se está atendiendo esta situación, si es que se está atendiendo o cómo se ha pensado desde ese punto. Bueno, antes que funcionario yo también soy ciudadano, entonces también me alegra mucho y algo que pones en valor y es que por lo menos ya se está hablando de esto, ya se identificó como un problema, ya se pone la discusión pública, de manera pública. Antes era realmente, lo puedo asegurar, hace unos meses era solo un rumor. De hecho, en las últimas elecciones el voto es programático, en los programas de gobierno no se hablaba ampliamente de los efectos negativos de la gentrificación. Solamente en un programa de gobierno se especificaba una línea completa o una estrategia completa como para poder hacerle frente, pero de hecho como ciudadanos también tenemos que exigir eso. O sea, si es un problema global, no debería ser un solo el candidato que hable de eso. Sin embargo, bueno, afortunadamente ya estamos acá, ya lo pusimos en el debate, ya se puso en la agenda pública y específicamente desde la administración actual, pues tenemos toda una línea estratégica que se llama SOS, a modo de sigla, Sostenibilidad Demográfica, que busca precisamente enfrentar todos esos efectos negativos que ha tenido la turistificación en el municipio. Es un reto muy grande, si bien se pueden evidenciar dinámicas de hace una década que anunciaban este efecto, pues realmente nadie hablaba de eso, específicamente en la administración municipal no se habla de eso y es la primera vez que lo estamos poniendo en términos de política pública. En este momento que estamos debatiendo el plan de desarrollo, pues tenemos dos políticas públicas pues listas para empezar a formular, que son la política pública de protección a moradores y la política pública de turismo sostenible, pero nos encontramos con dos dificultades. La primera, como administración municipal no tenemos mucha injerencia en el libre mercado, ¿cierto? Eso es un tema de orden nacional. La segunda, nadie o muy poquita gente en el país está hablando de eso. La única política pública de protección a moradores que existe en este momento es la de Medellín, que está asociada a fenómenos de construcción de obras de infraestructura, más no a términos de turistificación. Sin embargo, el reto está. La idea o lo que se pretende es poner en valor la cultura local, proteger al local, entendido como toda persona que se sienta jardineña, que haya nacido acá y que le aporte al municipio, y a partir de ahí empezar a estructurar una serie de estrategias. ¿Qué pasa? No tenemos datos. Para que una administración pueda actuar necesita datos certeros. Tenemos sentimientos, tenemos síntomas. En ese momento no sabemos, por ejemplo, cuántas personas se han ido de jardín porque no pueden pagar el arriendo. Eso lo tenemos que saber. Y empezar de pronto a tomar acciones, porque mucha gente nos dice, no hombre, pues deberían desde ya decir qué van a hacer. Pues sería de pronto caer en errores que pueden detonar discursos que no son los deseables, pueden ser discursos de odio. Entonces, el primer reto es ese, y la primera apuesta es esa. La administración está comprometida por lo menos a estudiar y a seguir hablando de esto, a estudiar el problema que está pasando, recolectar datos, poder tomar acción al respecto y pues empezar a trabajar en eso. No es un camino pues directo, realmente, como les digo, el reto es muy grande, no se ha hablado mucho de esto en el país, pero el compromiso está, lo pueden revisar en el plan de desarrollo. De hecho, pues es muy evidente, es la primera
acción de todo el plan de desarrollo y esta medida en política pública. Claro, porque precisamente nosotros también se tenía como una petición especial que surgiera como este conversatorio, y era ese. Si de pronto no se está llevando a cabo todavía como ese recuento, esa estadística, pues que la petición popular que se quería hacer en público era que se empezara a hacer, porque precisamente, como yo mencioné anteriormente, pues somos una unión, entonces pues estamos para aportarnos como ciertas ideas. Y otra cosa que yo también considero muy importante es el tema de la recolección de residuos, porque a mí personalmente yo he visto que en muchos lugares residenciales, de urbanizaciones, que son ciudades traídas acá, yo veo que afuera la gente, o muchos turistas o muchos usuarios de Airbnb y todo eso, dejan las basuras afuera de los hospedajes, y cada vez yo veo mayor incremento en eso. Entonces yo no sé si ustedes de pronto ya lo han notado, si se ha conversado, si hay de pronto una posible solución, o por lo menos se ha hablado. Hay un guiño en la pregunta ¿qué es ser jardineño?, precisamente propuesta desde la administración municipal, como esa primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de empezar a ahondar en el tema. Y de hecho por eso lo quisimos poner en las fiestas, y por eso es el tema también del afiche y del desfile de comparsas, y es ese guiño a que empecemos por ahí, preguntémonos qué es el jardineño, para empezar a generar un debate en torno entonces a qué hacemos para proteger el ser jardineño. Y hay un asunto que también tenemos y que se pretende cambiar desde esa pregunta, y es: antes se hablaba de las fiestas para que vinieran los turistas, y como que las fiestas para mostrar y para agradar al otro, y no nos preguntábamos, venga, pero es que las fiestas son una expresión cultural que pone en valor lo que somos. Entonces también busca como un poco impactar ahí, y esas es las principales apuestas, y por lo menos empezar a hablar desde ahí desde el discurso, pues empieza a generar cambios y efectos. Respecto a los residuos sólidos, es un tema muy álgido, sobre todo por lo que hablábamos ahora. Jardín es muy único respecto al entorno nacional. Aquí hay una cultura de separación de los residuos muy arraigada. Los jardineños saben perfectamente en qué caneca va cada residuo que genera, y eso nos ha permitido incluso tener un sistema muy eficaz de tratamiento de los residuos sólidos. Sin embargo, la gente, sobre todo el turista más cercano, de pronto no tiene esa cultura. Lo hemos identificado desde las acciones, incluso ahorita hablábamos de educar al turista, desde las acciones que se hacen en tiempos donde hay mucha afluencia de visitantes, que se realizan retenes al principio, al inicio del centro urbano. Se está empezando a hacer esa campaña de vengan a Jardín, pero revisen cómo están disponiendo su basura, porque precisamente el tema de los servicios públicos, no solamente las basuras, sino el agua, empiezan a tener como un impacto negativo respecto a la disponibilidad de ellos. Bueno, ya llegamos al cierre del conversatorio. Nosotros tenemos pensado un espacio para que la comunidad pregunte. Vamos a estar rotando un micrófono, y pues ya simplemente cada quien, el que tenga la duda, pues levanta la mano. Entonces, bueno, concluimos esta conversación, esta charla, recordándoles a todos que este es el inicio, y esperamos nosotros que sea un nuevo comienzo de una serie de conversatorios populares para poder tratar este amplio tema. Este tema es muy amplio y tiene muchas vertientes. Acá solamente mencionamos, como yo lo dije al principio, una introducción. Entonces la idea es hacer una serie de conversatorios, de charlas en diferentes lugares del pueblo, pues
precisamente para que se puedan tratar los otros brazos o las otras vertientes de este conversatorio, como el aspecto de la vivienda, pues que aquí simplemente se habló someramente, de comercio también, de identidad cultural muy importante. Espero también que todos debemos tener en cuenta que todos tenemos dudas, todos tenemos nuestros propios cuestionamientos, pero lo que se haga con eso, lo que se haga con esa duda, con esa capacidad de uno poder cuestionarse es lo determinante y es lo que realmente importa. Y es lo que se está haciendo acá, tratar de dialogar entre todos, no solo para tratar de averiguar respuestas, como lo expresaba Martín, que muchas veces tampoco nadie tiene como una fórmula perfecta, pero sí para actuar nosotros unidos como comunidad. Y gracias nuevamente a la gente que está acá, a los jóvenes que se interesan por el pueblo, por el futuro del pueblo. Y gracias pues por haber venido. Entonces, yo no sé, por allí tienen una pregunta, bueno, muchas. Como el tiempo también es limitado, espero que las preguntas sean también muy concretas para que la respuesta también pueda ser concreta y no volver a generar como una temática en cuanto a cada pregunta. Entonces, por favor, seamos súper concretos. Para el secretario, mire, yo creo pues que usted, es urgente un grupo de investigación para que tomen, las pruebas empíricas son abrumadoras en Jardín, son abrumadoras. Todo lo que dijo el expositor se está cumpliendo al pie de la letra y con rigor. Es decir, no puede haber disculpa de que no hay que tomar medidas. Entonces yo creo que la primera medida es un grupo de investigación, ojalá invitando a gente académica que sepa de eso, gente de aquí o gente académica que sepa, las pruebas son terribles, para hacer un plan, para incluirlo en el plan de desarrollo de la alcaldía, porque Jardín se sale de las manos. La presión sobre la propiedad en Jardín es enorme, para no hablar del lavado de activos, y tras del lavado de activos viene la Corte de los Milagros, ¿ya? Entonces, es importantísimo. Yo creo que preguntarnos cuál es la identidad cultural de Jardín, eso no tiene sentido. Yo creo que eso es difícil de decirlo en este momento, porque uno de los efectos del turismo, desde el punto de vista antropológico, es Jardín era un pueblo conservador, el turismo lo abrió. Fueron otras maneras de mostrar el mundo y de mostrar otras realidades. Yo creo que lo importante es, yo estoy de acuerdo con lo que pregunta, lo que dice ella, lo que diga eso, entonces un grupo de investigación para tomar medidas, es que los hechos son espantosos. Yo Jardín me lo imagino en 2 años, del parque para arriba un centro comercial, de ahí para abajo, no sé, como una mezcla del antiguo Jardín y el nuevo, es que ya se está viendo. Y las burbujas, saben cuándo suben, no se saben cuándo bajan. Nosotros no sabemos en Jardín si estamos subiendo o estamos en la cima y en el plan, en la meseta, o vamos descendiendo. No se sabe. Y eso genera muchos problemas. Y una expresión que dijeron ustedes por ahí, la expositora, campesinos, campos sin campesinos. Ya están cercando, no hay campos sin campesinos, pero aguacate y plátano venteado. Ese es el paisaje, y plástico. No, muchas gracias. Y sí, realmente el primer paso era ponerlo en el plan de desarrollo y ponerlo en el discurso, y ya se hizo. El segundo paso, que es en el muy corto plazo, es ese. Para eso ya hemos adelantado pues acciones con los que son académicos y con los que son investigadores en el país, específicamente la Universidad de Antioquia, pero estamos andando en eso. Respecto a la pregunta de qué es ser jardineño, no dije que era una acción, sino un guiño al trabajo que se está haciendo. Y completamente de acuerdo con ustedes, tan difícil de determinar y es tan amplio
el concepto que precisamente tenemos que empezar a discutir sobre eso. Pero el primer paso era ponerlo en el plan de desarrollo, ya está muy específico, está de un compromiso muy alto, y el segundo, que ya estamos trabajando también en él, es generar investigación al respecto, que fue lo que dije. Sin la investigación no podemos tomar acciones concretas ni comprometernos con efectos específicos porque no existe. Pero el compromiso está. Bueno, muy buenas noches para todos, en especial para todos los jóvenes que están aquí presentes, porque desde que entré me pregunté, ¿esto solamente para los jóvenes? ¿Dónde están los otros sectores sociales? ¿Dónde está el comercio? ¿Dónde está el campesinado? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los concejales de jardín? Eso es una cosa que me está cranando, es que me tiene inquieto. ¿Dónde están? Gracias a los jóvenes que están interesados en este tema, que es un tema realmente álgido, algo que está pasando en jardín y que nos va a desplazar, y realmente lo que se está viendo, y no son síntomas, son cosas graves de una enfermedad que está pasando en jardín. Eso no lo podemos tapar con un solo dedo, tapar el sol con un solo dedo. El señor secretario de Planeación dice que hace falta un estudio. Usted va para 5 años en la administración. Entonces yo pregunto, ¿dónde está ese estudio para 5 años que va usted en esta administración? La burbuja, lo que acaba de decir el compañero allá, su hija, ustedes saben de eso. Hablamos ahora de lo rural. Es que lo rural ya no es rural, es urbano. Hay que ver esas mansiones en lo rural, impresionantes. Casas que están desocupadas, es que hablamos también aquí del turismo, pero ¿a dónde hablamos del inversionista que viene al jardín a comprar las tierras al campesino? Por eso necesitamos a las casas completas aquí, que se haga una invitación completa, real, y también que esté presente el alcalde y todo su gabinete. Es que aquí no son solamente los jóvenes. Gracias, les doy gracias realmente porque los veo que están interesados en el tema. A don Martín y a Estefanía, ¿es que llama? Les agradezco este conversatorio, pero tengan en cuenta que vamos a invitar a todas las clases sociales. No somos únicamente los jóvenes. Aquí hay más del 90% de los que estamos acá que son jóvenes. Dios los bendiga, don Martín, un excelente expositor, sabe dónde está parado, sabe lo que está hablando. Dios los bendiga, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buena tarde para todos. Este tipo de problemáticas, como otras tantas, requieren de acciones concretas, lógicamente, ¿cierto?, para tratar de mitigar en gran medida la problemática o el impacto como tal de este tipo de situaciones. Yo me voy a referir a algo muy puntual, secretario de Planeación, don Martín y demás asistentes, y es a la ley. Tenemos que cobijarnos en la ley, la legislatura que hay vigente en el país. Y me voy a referir al tema del incremento en los cánones de arrendamiento en el municipio, que es una realidad latente, que la estamos viviendo la gran mayoría de personas que vivimos en arrendamiento. Y resulta que la ley, como muchas otras que se expiden en este país, no se cumplen y se quedan en el papel. Y le voy a dar lectura concreta al tema al respecto. Ley 820 de 2003, julio 10, por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1, objeto. La presente ley tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad como función social. Eso es una ley vigente. Y en el capítulo 6 nos dice renta de arrendamiento, artículo 18, renta de arrendamiento. El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal, pero no podrá exceder el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo. Entonces la pregunta puntual es, si yo vivo en una vivienda, un apartamento moderado de 2 o 3 alcobas y acaso, con un valor comercial de 400 millones de pesos, ¿por qué pago 1 millón de arrendamiento? Que esa es la realidad que se está viviendo en Jardín.
Ese canon de arrendamiento para ese apartamento debería ser de 400.000 pesos, si nos vamos a respaldar en la ley vigente. ¿Cuál es el problema? Que se queda en el papel y no se aplica. Pero tenemos competencia para que empiece a aplicarse. Y ahí juega la administración municipal, secretario de Planeación, con esa política pública de protección a moradores que quedó en el programa de gobierno de esta administración actual. Esa sería una línea que esta ley entre en vigencia. Nos tocaría, lógicamente, me imagino que un proyecto de acuerdo y que el Consejo Municipal, que es competente en cuanto a la autonomía territorial para fijar este tipo de lineamientos y que se cumpla expresamente la ley, lo puede hacer. Y finalizo, artículo 32, inspección, control y vigilancia de arrendamientos. La inspección, control y vigilancia estarán a cargo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de San Andrés y Providencia y Santa Catalina y las alcaldías municipales de los municipios del país. O sea que tenemos la plena competencia y la autonomía territorial para tomar decisiones que nos mitiguen el problema que tenemos en este momento, que es latente. Y finalizo, secretario, usted tiene una gran responsabilidad en este momento con el municipio de Jardín, porque es usted quien les pide las respectivas licencias. Y vemos pues que, y es una realidad, no me lo estoy inventando, ¿cómo es posible que un uso que es agrícola o rural, en el uso de suelo del respectivo esquema de ordenamiento territorial, uno encuentra en la zona rural parcelaciones donde no son zonas de expansión urbana ni otro tipo de figuras que el mismo esquema lo permita? Entonces una finca que anteriormente una familia vivía de ella por su cultivo y sus parcelas, termina loteada en 10, 15, 20 lotes con cada vivienda su respectivo lote. Eso es una inconsistencia muy grande. Y ahí tiene que ser mucho más riguroso la Secretaría de Planeación que usted lidera al momento de expedir esas respectivas licencias. Esa gran responsabilidad yo sé que nos puede ayudar mucho también a mitigar el problema y la realidad que está viviendo el municipio de Jardín en este momento. Muchas gracias por el espacio, a los panelistas, a don Martín por la intervención. Feliz tarde. Bueno, igual acá los que estamos acá somos libres de responder o no, ¿cierto? Bueno, pues no es una pues, obligación tampoco. Yo soy secretario, yo no expido normas, no las modifico, ni las interpreto, ni las aplico a mi amaño. Yo estoy bajo el imperio de la ley y en ese caso pues yo aplico y realmente todos los actos administrativos tienen que estar sustentados en legal y debida forma. Entonces, respecto a lo que evidencia Gustavo, pues sí, la responsabilidad es muy grande, créame que lo estamos ejerciendo desde hace mucho, pero realmente el mercado a veces sobrepasa esas capacidades y muchas veces vemos esas parcelaciones que usted manifiesta, pero son parcelaciones piratas. Para usted venderle a sus 10 hermanos, no necesita ir a la Secretaría de Planeación, va simplemente a la notaría, en un acto público, hace la venta parcial de los derechos de cuota y finalmente termina parcelando de manera pirata porque realmente eso no tiene ninguna validez. Pero hace parte de todas las aristas que precisamente Estefanía estaba revisando ahora o exponiendo ahora, todo lo profundo que es este tema, pues el tema del licenciamiento, de parcelación, de legalidad de las formas, pues hace parte de la discusión, está abierta y estoy consciente de la responsabilidad que se tiene desde la administración. Bueno, ahí hay una normatividad que está vigente, y usted sí tiene la competencia, sí, claro, para expedir muchas regulaciones y muchas reglamentaciones. Vamos a terminar con 2 preguntas porque ya se nos está cerrando el tiempo acá. Y otra y ya. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Hay algo fundamental y es que me parece a mí que no se necesitan muchas investigaciones. Concretamente ya existe por medio de la normativa, como se declaró a Jardín un destino turístico sostenible, una necesidad de un estudio de carga turística. Ese estudio de carga turística define fundamentalmente si este jardín puede con tanto turismo o no puede con tanto turismo.
Y ese estudio es del 2009, 2010, 2008, que se declaró a Jardín como destino turístico sostenible, debería ya estar en curso. Llevamos cerca de 10 años y no aparece por ningún lado el estudio de carga turística, entonces sí hay cosas para hacer concretas y sí hay. Ok. Bueno, así cortito para que nos vamos ya. Me parece una falta de respeto que digan que la administración le da importancia a este tema cuando si a Estefanía y a Juan Rendón no se les ocurre ponernos a conversar aquí, a vernos las caras, pues la administración no lo hace. O sea, hasta ahorita la comunidad los convoca a que lo hable. Esa asepsia con el concepto también creo que nos deja como, no, es que no lo podemos nombrar, y si no lo podemos nombrar, pues no lo podemos regular, ¿cierto? Entonces como que también un llamado a eso. Entonces nombremos las cosas desde ya, es que te estamos diciendo, esta comunidad aquí organizada de frente a frente, con mucho respeto, te estamos diciendo, hey, nos está pasando, lo estamos viviendo. Hay que nombrarlo, hay que regularlo y hay que hacer cosas, como ustedes ya lo han mencionado, concretas. De nuestro lado, de nuestra parte, estamos convocándolos a que estos encuentros se hagan de manera periódica, juiciosa, que estudiemos juntos, que leamos, que conozcamos otras experiencias de otros municipios, de otras ciudades, que la comunidad unida de verdad que tiene mucha fuerza y mucha carga, porque ya vemos que no va a pasar por otro lado. O sea, si no somos nosotros los que estamos aquí conversando, generando estrategias, alianzas y presión, y nos vamos a sentar allá al consejo a presionar, venga secretario, no va a pasar nada. Entonces, nada, la invitación es la réplica que hace Estefanía de, hey, encontrémonos. Hoy es el primer encuentro, sigámoslo haciendo, bien juiciosos. Ya. Buenas noches. Soy Jessica Duque, docente de la Institución Educativa San Antonio y con formación en historia, historiadora de la Universidad Nacional. Responsable también de que estemos bastantes estudiantes aquí de San Antonio. Nosotros estamos liderando un proyecto que ya lleva 2 años sobre Calle Arriba y Calle Abajo y sus imaginarios sociales. Entonces, por ejemplo, veo que en la discusión no se tocó ese tema y el caballero que intervino por primera vez lo mencionó. No sé usted también desde su formación y su experiencia cotidiana, cómo ve el impacto que puede tener esa zanja histórica que ha tenido la división del municipio en términos actuales con el turismo. Creo que es un elemento sumamente importante. Desde la formación de usted y la mía, la historia cultural trabaja no con lo que ocurrió en el pasado, sino con lo que aprendemos de ese pasado para poder interpretar este presente y continuar caminando hacia el futuro. Y en mi experiencia, obviamente más en mi país, en Puerto Rico, que la que he tenido acá, pues no hace tanto tiempo que resido en Colombia, este tipo de dinámicas donde segregamos espacios, aquí está el espacio de abajo, aquí está el espacio de arriba. Por ejemplo, hay una ciudad que acá presentamos un documental en enero pasado, el Viejo San Juan en Puerto Rico, es la ciudad más antigua que tenemos. Y ese tipo de dinámica ha sucedido. Quizás algunos de ustedes han escuchado por la música de Residente o de la canción aquella Despacito, hablar de La Perla. La Perla es una barriada en el Viejo San Juan que es parte del Viejo San Juan. Sin embargo, hasta hace muy poco, La Perla era un espacio totalmente marginal. Una cosa era el Viejo San Juan vecinal turístico y otra cosa lo que ocurre allá abajo. Hoy día se están dando pasos de integración, pero unos pasos de integración que tienen que ver más en cómo algunos artistas, artistas plásticos, artistas musicales, comienzan a acercarse a la barriada y la gente a ver otros imaginarios muy distintos a los segregacionistas que ocurrían en aquel momento. O sea, me parece que temas que en ocasiones pueden ser muy álgidos y que incluso hemos naturalizado, normalizado, que eso es una división histórica, que es una división natural, evidentemente no son divisiones naturales. Por tanto, trabajarlo, enfrentarlo y trabajar para que ocurra
esa vinculación de todos los habitantes, porque cuando decíamos hace un rato, se requiere la participación de todos, sí, pero es que todos es toda la comunidad, o sea, todos los que de algún modo habitan ese espacio. Por ejemplo, pues yo no soy de acá, y tanto en Puerto Rico como aquí a veces escucho decir los nacidos en este espacio, pero resulta que el planeta no es así, que en el planeta nos movemos, migramos, llegamos a unos espacios, echamos raíces en esos espacios y participamos. A mí cuando me invitan a este conversatorio dije que sí por una responsabilidad para mí cívica. Sería muy egoísta yo decir, no voy a ir allí porque es que yo simplemente resido, o sea, como una especie de ente aislado de todo lo que está ocurriendo en ese espacio. Por ende, todos los temas que de algún modo los hemos considerado es una dinámica ya de larga data, que exista el espacio de abajo o el espacio de arriba o esas marginalidades, tienen que ser abordadas como parte de esta búsqueda de soluciones. Si no, estamos creando otro tipo de gentrificación, que es la segregación. O sea, por eso decía, con ponerle una etiqueta a un fenómeno social no resolvemos mucho. Hay que entender, aceptar e incluso desprendernos de ciertos prejuicios y estereotipos que cargamos y que en ocasiones hasta convenientes son a la hora de establecer las valoraciones de los terrenos y de los espacios. Así que sí, ciertamente creo que es parte de un proceso educativo y como aquí pues se ha planteado, de enfrentar los problemas que aquejan a una comunidad. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Yo les... Gracias. Les repito que la invitación está abierta para nuevos espacios, estén muy pendientes porque nuevos conversatorios vamos a realizar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a Juan, gracias a los artistas de Monstera Taller, gracias profe y gracias al secretario. Hasta luego.